Bien, buenos días para nuestra asociación Sinfopec, Centro Interdisciplinario Complejo, que es un honor tenerlos aquí. Pero creo que me escuchan bien, ¿no? ¿No? Ah, bueno, ok, ok. Bien. Entonces es un honor para nosotros el hecho de que estén compartiendo estos espacios académicos y más en estos momentos que ustedes podrían estar con sus familias descansando, ¿verdad? En un fin de semana, como ustedes saben. Bueno, por eso doble mérito por estar acá en mm, la necesidad que tenemos de estar al día, sobre todo por nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? Pues nuestros niños, ¿verdad? Que ellos merecen todo. Entonces, ningún esfuerzo es menor para ellos. Recuerden que ahorita, no sé, me vi en una cita de Albert Einstein. Dice, esta generación, o sea, se refería a la de él, quizás un poco más allá a la de él. Dice, esta generación va a ver los avances tecnológicos y científicos como ningún milenio atrás los ha visto. Sin embargo, la próxima generación va a ser que el avance tecnológico y científico nos ha dado tanto que ahorita, pues con la inteligencia artificial, ya no vamos a pensar. La condición humana, ¿no? Entonces, aquí la reflexión de lo que es la condición humana. Es muy importante estar al ritmo de la ciencia, al ritmo de la tecnología, pero sin que perdamos nuestra condición humana. ¿Quiénes son los que enseñan eso en la educación básica? Ustedes, profesoras y profesores. La condición humana. ¿Eh? No se nos olvide eso, porque puede haber mucha tecnología, mucha ciencia, lo que ustedes quieran, pero somos seres humanos. Precisamente este curso que ustedes ya iniciaron nos habla de una parte importantísima de la condición humana, que es la sexualidad. Y esa sexualidad, pues, debemos estar preparados para saber que delante de nosotros no son números, son personas. Esto es muy importante, son personas. Y nos vamos a dirigir a personas. No son adultos chiquitos, como decía el mejoralito, ¿verdad? Tienen su propia condición, por eso tenemos que entender cuál es la sexualidad en los niños, en los adolescentes, cada rubro de edad. Bien, más largo el preámbulo. Quiero presentarles, ella se domina
ampliamente. Profesores están plenamente capacitados y especializados en la temática que corresponde. Sin más ni más, le dejo ya, le cedo el espacio a la maestra. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí un sábado a las casi 10 de la noche. Yo sé que pues hoy es un día de descanso, pero aún así les agradezco que pues aquí estén presentes. Bueno, el día de hoy vamos a tener etapas, se les esté criando como con mucho respeto y también pues sin prejuicios, sin meter pues creencias machistas, ¿no? Sin fomentar este machismo, sin fomentar pues una realidad distorsionada hacia los niños y niñas. ¿Puedo continuar o quieren dar algo? Ah, adelante. Ese material después lo podemos ver en algún... Sí, la clase está siendo grabada Okay. actualmente. Ok. Y aquí pues dice esta frase, ¿no? Las actitudes de reproche o castigos cuando el niño manifiesta curiosidad o ganas de reproducir sensaciones de placer puede tener una influencia negativa en el desarrollo psicosexual, es lo que estábamos comentando. Porque pues debido al nivel de maduración y conocimiento, los niños pues no tienen la capacidad de realizar prácticas sexuales que requieren de un entendimiento adulto. Generalmente cuando un niño muy pequeño como de, que digamos 4 a los 10 años o 9, se manifiesta un comportamiento demasiado sexual, pues es una alerta, ¿no? Es algo que tenemos que ver qué está pasando porque no es algo que sea propio de la etapa del desarrollo, sino que ellos ven la sexualidad como de la parte más natural, más ingenua, más, pues lo más simple posible, ¿no? Lo más básico, como de pura curiosidad. Entonces, cuando tienen este tipo de comportamientos seductores, pues sí hay que tener mucho cuidado, que más adelante vamos a estar viendo como lo que es adaptativo y desadaptativo en cada edad. Y pues es importante aprender, bueno, perdón, es importante que los niños aprendan a reconocer las conductas de abuso y de violencia que pues ellos viven. Porque esto pues va a ser como un tipo de, ¿cómo se puede decir? Los va a salvar de que ellos puedan ser víctimas de abuso sexual o de abuso psicológico por parte de una persona que pues es mayor o tiene mayor poder sobre ellos. Por eso es tan importante que desde niños conozcan la sexualidad y sea algo como completamente natural para ellos, para no caer como en este tipo de situaciones. Entonces, por eso es tan importante que empecemos a ligar como la inteligencia emocional con la sexualidad, para que ellos aprendan primeramente a identificar pues qué es miedo, qué es culpa, qué es vergüenza, qué es la alegría, para que lo empiecen a relacionar con su comportamiento. Y así ellos puedan manifestar, ¿no? ¿Sabes qué? El comportamiento de esta persona me hizo sentir con mucha vergüenza, o me hizo sentir con mucha culpa, o con mucho miedo. Y es cuando como adultos los podemos orientar, ¿no? Podemos decir, a ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? Y también, sobre todo, hablarles del consentimiento. El consentimiento, pues, es el acto en el que tú estableces claramente de que no quieres algo o no estás de acuerdo con algún tipo de conducta hacia tu persona. Entonces, es tan importante hablarles también del consentimiento para que ellos empiecen a relacionar esas emociones con esas conductas. Y bueno, aquí la infancia intermedia pues se dice que es de 7 a 9 años. Aquí pues los niños ya tienen un mayor conocimiento sobre su cuerpo, tienen igual otro tipo de, pues como lo podemos decir, preguntas un poquito más avanzadas, como por ejemplo, pues cómo nacen los bebés, ¿no? Aquí es muy típico que pregunten, ¿cómo nacen los bebés? O ¿cómo llegan los bebés? O no entiendo, ¿no? ¿Cómo funciona? Y pues aquí muchos caen en ese tipo de comentarios, ¿no? De que, ay, la cigüeña, o ay, te dejó a alguien, o ay,
no sé, te caíste del cielo, una cosa así, dicen, pues, ¿cómo, no? Y la verdad los niños, pues, sí se dan cuenta, o sea, no son, son capaces de pensar, de tener su propio criterio, aunque ustedes los vean tan chiquitos, pues ellos tienen su propia capacidad para ya ir, formando sus propias creencias. De hecho, en terapia psicológica es la etapa ideal para que un niño empiece a ir a terapia, desde los 7 a 9 años, porque en esta etapa los niños ya empiezan a formular un pensamiento más complejo que cuando tenían pues 4 o 5 años, ya en esta etapa ya empiezan a tener un pensamiento un poco más abstracto. Entonces por eso es muy importante que también eso se tenga en cuenta. Aquí pues también hay exploraciones esporádicas entre pares del mismo rango de edad. Entonces es muy común que haya niños que de repente juegan y se tocan sus partes, ¿no? Pero no lo hacen con malicia, sino que es como, estamos explorando qué tienes tú, qué tengo yo, y quiero conocer como el cuerpo. Entonces de repente sí nos puede llegar a asustar o sí puede llegar como a sorprender, decir, ay, ¿qué están haciendo? Pero es de lo más natural. Por eso les digo, en estas situaciones, lo ideal es manejarlo como con mucha naturalidad. Y bueno, los comportamientos propios de esta etapa es que durante la infancia hay curiosidad por el cuerpo y hay diferencias sexuales que pues son muy naturales y esperables. Y de acuerdo a los autores Friedrich y Gilbert y la APA nos dicen que pues es normal sentir curiosidad por parte del cuerpo. Son normales los juegos de exploración. Es normal hablar de temas sexuales de manera pues espontánea y con palabras simples, ¿no? Generalmente los niños también hacen muchos chistes sobre la parte de su cuerpo, se expresan de esta forma. Por eso también en esta etapa, ya si son más grandes, pues ya podemos tener en cuenta otras cosas, ¿verdad? Si es de 7 a 9, pues digamos que es normal que hagan chistes, que se burlen, que les dé como quizás algo de morbo, no sé, de curiosidad. Podemos decir que es normal. Pues también hay masturbación ocasional, como les digo, de repente puede que se toquen sus partes íntimas y de repente puede que sientan placer o que les agrade, pero esto recordemos que es parte natural del crecimiento de los niños, ¿sí? No es algo como para verlo necesariamente como algo malo o como algo que hay que parar o hay que regañar, sino pues podemos caer en otra parte, ¿no? De estar fomentando esas creencias negativas hacia su propio cuerpo. También pues aquí juegos sexuales entre pares de edades similares. Es muy frecuente que también los niños de repente jugando se quieran dar un beso o que se estén abrazando más. Entonces por eso les digo, con mucha naturalidad hay como que aprender a manejar la situación. Aquí pues ya vamos a hablar sobre lo que debe alertar como tal. Y aquí ya se los dividí como por secciones. La primera es por su intensidad o frecuencia. Masturbación compulsiva en público o pese a corrección. O sea, es decir, si un niño se está masturbando en la escuela, pues de ahí es una alerta, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué lo estás haciendo aquí? ¿O por qué lo haces de esta forma? También la manera en que lo hace es tener una alerta ahí. Y también pues las conductas sexuales que interfieren con el juego, la escuela o el sueño. Es decir, si un niño prefiere estarse masturbando en lugar de jugar, en lugar de convivir, en lugar de dormirse, es también tener ahí una alerta roja. Porque pues volvemos a lo mismo, no es tan común o no es lo esperado, ¿sí? No es lo esperado porque pues no tiene todavía esa connotación de lo que quiere decir tener relaciones sexuales. ¿Sí me explico? O sea, aquí es más movido por el juego, por la curiosidad. Entonces, si lo hace de forma compulsiva y esto ya está interfiriendo en otras áreas de su vida, pues entonces sí tenemos que tenerlo en cuenta. Después dice, por ser inapropiadas a la edad o desarrollo. El primero es conocimiento explícito sobre actos sexuales adultos. Es lo que les menciono. No es muy común o no es normal, por así decirlo, no lo he esperado, que un niño de 7 años pues ya te esté dando información muy explícita de algo sexual, ¿no?
o algo muy avanzado que dices, pues, ¿de dónde aprendiste eso, no? O cómo sabes tú? Sí, no es como el tipo de pensamiento. La simulación de relaciones sexuales también muy explícitas, eso también hay que tener mucho cuidado con eso. Si ustedes lo llegan a observar en la escuela, en este tipo de edades, pues sí sería bueno que lo tuvieran en cuenta, que pudieran ahí como indagar en la situación, a ver qué se puede hacer. También no es muy normal. El uso de objetos para la masturbación, pues también eso ya es algo más de que lo observaron en algún lugar, ¿saben? Porque pues vuelvo a lo mismo, los niños como en esta etapa son muy genuinos, son muy naturales, no es como muy esperado que utilicen algún tipo de juguete u objeto para masturbarse. En la otra categoría sería por involucrar coacción o desigualdad, es decir, aquí si un niño obliga a otro niño, generalmente más pequeño, pues no es normal, ¿verdad? Porque por lo general cuando son personas que fueron víctimas o fueron vulnerables a un abuso sexual, siempre como que agarran a una persona menor o más chica, porque ahí está este rol de desigualdad o de coerción, ¿sí? De que yo te obligo a hacer cosas con las que no vas a estar de acuerdo. Y digámoslo así que, pues, hay una relación de poder, porque pues no tiene el mismo nivel, sexualmente desarrollado, cognitivamente, entonces, sí es muy común que los niños se vayan con alguien más chico. También, por asociarse a angustia o trauma, ¿sí? Los niños también cuando manifiestan mucho miedo, mucha ansiedad, mucha culpa, mucha vergüenza, cuando les preguntas sobre algún tema que tiene que ver con la sexualidad, también podemos decir que es un foco rojo, porque pues no es normal, ¿no? Que un niño sienta mucho miedo, mucha vergüenza, mucha pena cuando le preguntas por algo simple de su cuerpo, ¿no? Es también una alerta roja y los niños pues sí lo manifiestan muy naturalmente, ¿no? Estos comportamientos, porque ni ellos mismos muchas veces pues entienden qué les está pasando, ¿no? O volvemos a lo mismo, no saben nombrar sus emociones, no las saben reconocer, no las saben identificar, entonces pues se vuelve algo pues muy notorio, ¿no? Que hay un problema y también se vuelve difícil de que ellos lo puedan expresar libremente. Entonces, pues aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. También se puede manifestar, por ejemplo, en los niños cuando se hacen mucho pipí en la cama. Eso es una alerta, porque también, digamos, no están en la etapa en la que están aprendiendo a ir al baño. Sí, ahí se supone que para esta edad ya tienen que tener control de esfínteres, ya tienen que saber ir al baño, tienen que saber controlar estas ganas de hacer del baño y en dado caso, pues van al sanitario, ¿no? Entonces también tener pesadillas muy frecuentes, ataques de ansiedad, ataques de pánico, todo esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque puede estar manifestando algo, ¿no? Que puede estar relacionado pues con algún tipo de abuso sexual o abuso psicológico o maltrato, pero de que hay algún tipo de angustia o de trauma, pues sí, probablemente lo haya. Y bueno, eso sería de la parte de la infancia. Ya entraríamos como tal a la etapa psicosexual de la adolescencia. ¿Por qué entramos tan temprano a esta parte? Pues porque la preadolescencia o la pubertad pues empieza a los 10 y 13 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta etapa los niños a los 10 o 13 años obviamente ya no van a pensar igual que alguien de 6 años. O ya no van a tener el mismo pensamiento que alguien de 9. Ya están un poco más despiertos en el tema, tienen todavía un poco más de preguntas, pero ya tienen un pensamiento también, pues más abstracto sobre el tema. Entonces, por eso se habla que es la preadolescencia o la pubertad. Bueno, aquí pues lo más característico es que ya pues los cambios hormonales y corporales pues ya están casi ya se están, perdón, como que empezando a desarrollar más, ¿no? Ya se notan más los cambios. Algunas niñas a este tipo de edad ya les empieza
a bajar, ya les empieza a tener su periodo y pues generalmente en este tipo de desarrollo pues empieza antes en las niñas que en los niños, empiezan a madurar antes las niñas, generalmente 1 o 2 años antes. Entonces podemos empezar a notar que los niños pues ya, bueno, las niñas pues ya tienen más desarrollo de su cuerpo y ya pues pueden tener también igual muchas inquietudes sobre la menstruación. Y volvemos a lo mismo, ustedes como son docentes, son maestros, pues estaría muy bastante bien que pues desde esta etapa les empezaran a explicar como este proceso, ¿no? De cómo les llega a bajar, cómo llegan a menstruar desde una parte muy natural. Porque hoy en día el tema sigue siendo tratado como con mucho tabú, ¿no? Con mucho, como con mucha, como lo satanizan mucho, vale. A una niña es como, ay, no digas, o escóndete, o no, o esconde tus toallas, o qué vergüenza que te vean comprar. Entonces, desde ahí, igual, empezamos a castigar esta parte, pues van a crecer como con un cierto tipo de disgusto hacia su cuerpo o de rechazo, ¿no? En muchas cosas, o con mucha vergüenza. Entonces, lo más ideal es hacer que sea natural todo este proceso. Ahorita que hizo una pausa la maestra, les quiero preguntar si alguno de ustedes es dueño de una Mitsubishi blanca que está estudiando esta. ¿Está bien? Gracias. Bueno, en esta etapa también un comportamiento sexual propio, pues es que hay mucha curiosidad por el propio desarrollo como tal, y pues también empieza mucho como la comparación con otros niños, ¿no? Es muy común que digan, ay, pues a mí ya me están creciendo los senos, y ya pues quieran saber si a sus compañeritas también les están creciendo los senos, o si ya les bajó, o si los niños pues ya tuvieron como su primera eyaculación, o si saben qué es. O sea, hay mucha curiosidad sobre el tema. Y aunque no te lo expresen a ti como maestro o a sus padres, pues empiezan a buscar en internet, ¿no? Ya les da por estar investigando por su parte. Entonces, por eso mismo. También pues llegan a hacer muchas bromas, mucha curiosidad, pero pues no caer como en esto de la obscenidad y no caer como en esto de cosas, pues, ¿cómo lo podemos decir? Como de hacer comentarios también como para hacer sentir mal, como tipo bullying a sus compañeros, sino que es más como igual, pura curiosidad propia, ¿no? Y pues también empieza como este tipo de atracción romántica hacia compañeros, ¿no? Aquí ya empieza como a tomar sentido la orientación sexual, ¿no? Se empieza a ser más latente en este tipo de edad que en otras, porque en otros pues los niños solo están enfocados como en su entorno, en jugar, y acá pues digamos que ya su tipo de pensamiento ya está más centrado en ellos mismos, ¿no? O en su tipo de relaciones, todo eso. Y pues aquí también la exploración pues suele ser solitaria, hay masturbación ocasional y pues esto siempre y cuando, recuérdenlo, sin que interfiera en otro tipo de áreas, porque si interfiere en otras áreas como el sueño, como el juego, como el comer, ya estamos hablando de un foco rojo en el comportamiento. También pues ellos pues ya quieren vestirse de una manera pues más atractiva o más hacia su identidad, van adquiriendo este tipo de gustos ya pues diferentes a como los gustos que tenían de niños, ¿no? Porque recordemos que la personalidad durante todo el transcurso de la sexualidad se está formando. Entonces ellos están adquiriendo también estas creencias sobre sí mismos, sobre su identidad, ¿ok? Entonces, vayan ustedes tratando de ligar estos temas con la sesión pasada, porque pues todo tiene que ver, ¿no? Como los términos que habíamos revisado de identidad de género, los tipos de identidad de género, el sexo, la orientación sexual, todo aquí empieza a tener sentido, más que en otras etapas. Y bueno, aquí como tal los comportamientos que deben de alertar, pues igual, ¿no? Exposición inapropiada a tipos de contenidos que no deberían de ver los niños, como por ejemplo pornografía, o por ejemplo, se da mucho en los casos de que son casas pequeñas.
Entonces, como son casas pequeñas, a veces los padres pues tienen relaciones sexuales y los hijos ven, los niños ven eso o escuchan. Entonces, es muy notorio que lo empiezan a expresar o lo empiezan a manifestar, quizás por imitación. Entonces, no es lo más adecuado porque pues no es de acuerdo a la edad psicosexual que ellos tienen. Porque igual se puede distorsionar, se puede malinterpretar o incluso les puede llegar a causar cierto tipo como de trauma, podríamos decirlo en algunos casos. Entonces es muy importante que los padres cuiden mucho esta parte, ¿no? Si viven en casas pequeñas o si sus hijos están presentes la mayoría del tiempo con ellos, es muy importante que lo cuiden. Pues también muchas veces, pues ellos ya requieren en este tipo de situaciones, pues atención profesional, tanto de maestros como de psicólogos, como de médicos, porque pues claramente, pues algo está pasando, ¿no? Por esa falta de adaptatividad, quizás en este tipo de casos. Y aquí igual, ¿no? Conductas sexualmente explícitas, compulsivas, inadecuadas para la edad, intentos de involucrar igual a otros niños, a forzarlos a hacer cosas que pues obviamente no están de acuerdo los niños o no conocen, pues esta relación de poder, de coerción, de te obligo a hacer cosas, el lenguaje sexual muy adulto, muy inapropiado para la edad, y también pues la masturbación o el tipo pues también de bullying o acoso. En este tipo de edades pues ya es como muy común también el acoso. También pues la ansiedad, el miedo, vergüenza intensa al hablar del tema, cambios bruscos de conducta. Algunas veces los niños manifiestan un tipo de conducta agresiva o un comportamiento desadaptativo, pero realmente lo que está de fondo pues es una tristeza. Sí, es una depresión o es una tristeza. No es realmente un comportamiento disruptivo o agresivo, sino que hay depresión o hay ansiedad de fondo. Entonces hay que ver por qué. ¿Y por qué lo manifiestan como conducta disruptiva? Pues por lo mismo, ¿no? Los niños no saben mucho o muchas veces identificar sus emociones. No sé si alguien de aquí ya haya notado algo así en algún alumno, alguna conducta disruptiva, que de repente pueden llegar a tener lo que dices, ay, este niño pues como que es muy desordenado o es muy agresivo, pero realmente puede ser eso. Como, no me acuerdo, una persona de aquí la sesión pasada me hizo un comentario sino de un niño, no sé si estuvieron presentes, que creo que los papás eran divorciados y el papá era muy religioso, ¿no? Y el niño hacía burlas y hace comentarios muy agresivos hacia las niñas. Entonces, podría ser algo así. Podría ser que tiene una tristeza de fondo, ¿no? Y lo manifiesta de manera agresiva. Entonces, por eso es muy importante tener esto en cuenta. Porque pues no es cualquier cosa, digámoslo así, que cuando se habla de temas de sexualidad, un niño empiece a ser agresivo, ¿no? O empiece a burlarse, o a hacer burla, o que quiera, pues, hacer sentir mal a los demás. O en este caso, pues, a las niñas, ¿no? Entonces, por eso se tiene que tener en cuenta este tipo de situaciones. También en esta edad, pues, los niños, por la curiosidad que sienten, pues, empiezan a usar mucho, pues, las redes sociales para informarse, pero muchas veces, pues, caen en sitios que, pues, para nada los educan. Y, pues, aquí empieza el uso excesivo de, pues, la pornografía y, pues, también, pues les digo, de información que realmente está muy distorsionada de la realidad. Entonces, pues es peligroso que caigan en la pornografía porque creen ustedes. ¿Alguien de aquí que pueda o que me pueda responder? Porque existe una hipersexualización de los niños. Exacto. ¿Cómo te llamas? Hola, Yasmín Ante, Ok, gracias, Yasmín. de nada. Exactamente. Hay una hipersexualización y hay una distorsión de la realidad de cómo son las relaciones sexuales y cómo las personas pueden llegar a disfrutar su sexualidad. Porque por lo general, pues la pornografía contiene videos muy agresivos, ¿no? Muy agresivos, muy violentos.
y precisamente esto, ¿no? Como de coerción o de abuso de poder, pero también, ¿qué pasa? Que actualmente la pornografía está categorizada como un tipo de adicción. Sí, es un tipo de adicción. Por muchas implicaciones fisiológicas y también psicológicas, ¿no? Cuando estás viendo un video, se produce un placer inmediato y esto eleva como el placer, la dopamina, la serotonina en el cuerpo, pero es rápida, ¿no? ¿Y qué estoy aprendiendo? Pues a ligar el placer con ese video de agresivo, violento que estoy viendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los niños van creciendo con esa idea, van diciendo, ah, pues así voy a tratar a mi futura novia o a mi futura esposa, o así debe de ser. Y si no cumple estas expectativas, pues ya empieza ahí como que los problemas, ¿no? Entonces, también se está fomentando la violencia. No solamente es como esta distorsión de la sexualidad, sino que estamos fomentando esa violencia. Entonces, es muy importante que a los niños también en estas etapas se les esté revisando qué contenido ven, por qué lo ven, por qué les gusta, ¿sí? Tienen que estar como que preguntando o interesándose en el tema. También pues aquí, pues si hay autolesiones o rechazo del propio cuerpo, también podemos decir que es un poco rojo. Es decir, hay adolescentes que son muy dados al cutting. ¿Alguien ha escuchado el cutting? Es muy dado eso. Entonces, sobre todo, bueno, muchas veces pasa que cuando sufren algún tipo de abuso sexual, este tipo de cutting sea como en las partes íntimas. Entonces dices, ¿por qué aquí, no? ¿O qué está pasando? Entonces es algo muy, muy fuerte, que no lo tenemos que ignorar, ¿sí? Entonces esto también es una señal bastante notoria. También moretones, hematomas, algún tipo de golpe, algún tipo no sé, de mordidas, algún tipo de señal en cuanto al físico que no sea normal, también hay que tener ahí mucho cuidado. Y bueno, como tal, la adolescencia tardía, pues ya es de los 14 a los 16 años. Perdón, la adolescencia media. Y ya es la adolescencia media a partir de esta edad. Aquí pues obviamente pues también ya tienen pues un tipo de pensamiento todavía más abstracto. Y pues aquí el cuerpo pues ya muestra la mayoría de cambios, ¿no? En esta etapa pues ya la mayoría de niños pues ya físicamente ya se ven más adultos, ¿no? Ya se pueden ver muy adultos, ya muy altos, muy desarrollados, entonces pues ya esta parte ya es como que más conciliada, si se podría decir. Aquí pues la personalidad comienza a sentarse aún más, los rasgos de personalidad se empiezan a desarrollar más y pueden ser observables en la conducta, ¿sí? Ellos ya pueden tener una identidad de género más establecida que hace años, una orientación sexual también más estable, se podría decir. Ya podemos escuchar pues ciertos tipos de preferencias, en tanto en la vestimenta como en las relaciones sociales, todo eso. Pues obviamente la exploración corporal continúa, la autoestimulación continúa y pues el cerebro pues sigue cambiando, ¿no? Sigue madurando y todavía pues hay muchas diferencias desde la manera de pensar de un adolescente a un adulto, ¿verdad? Todavía podemos decir, ok, pues ya estás más grande, ya podemos hablar quizás de temas un poquito más abstractos, pero sigue habiendo una gran diferencia entre el pensamiento adulto y de un adolescente. Pero pues siguen teniendo como esta capacidad para poder tener su propio criterio, por eso es tan importante que en esta etapa les sigamos orientando. Y bueno, los comportamientos propios es, pues ya hay una atracción romántica más hacia las personas que antes, ¿verdad? Ya empiezan a tener pareja, ya empiezan a tener, pues muchos ya empiezan a tener como relaciones sexuales y empiezan a relacionarse más de esta manera con los demás. Aunque siguen estando pues igual un poco muy
muy chicos, pero pues sí se da mucho este tipo de situaciones. Pues ya también empieza como la información sobre cómo obtener más placer, cómo cuidarse. Esto es muy propio de esta edad, ¿no? ¿Gustan anotar o ya o cambiar? Y bueno, aquí hay algunos factores que se repiten, pero algunos pues sí cambian. Por ejemplo, las relaciones aquí sin consentimiento, pues sí son muy dadas, ¿no? Sí empieza como a haber cierto tipo de manipulación, así como de, ay, si no me quieres, o bueno, perdón, si no tienes relaciones conmigo es que no me quieres. Entonces de ahí empieza como una manipulación, empieza como la falta del consentimiento y pues también, por ejemplo, muchos adolescentes caen en este tipo de situaciones por presión social. Y esto se da más como en los niños, ¿no? Decir, ay, ¿cómo es que tú nunca has tenido relaciones? Si todos aquí ya tuvimos y tú no. Entonces empiezan, pues igual, ¿no? A caer en este tipo de conductas que no están bien. O incluso también empiezan a hacer el uso de drogas, el uso del alcohol, porque pues muchos empiezan a experimentar como esta parte de cómo tengo más placer o cómo me divierto más. Entonces, también pues puede ser muy peligroso porque también se puede caer en las adicciones como tal. También pues aquí hay una falta de conciencia de riesgo en muchos casos, muchos deciden pues sí tener relaciones, pero no usan ningún tipo de anticonceptivos ni de manera de protección, ¿no? Entonces sí se puede caer mucho como en los embarazos no deseados, no planeados, enfermedades de transmisión sexual. Actualmente se dice que Nayarit tiene un alto índice en VIH, lo cual pues es muy alarmante, ¿no? Muy triste. Entonces la mayoría pues sí son niños, son adolescentes de estas edades, o a los 18, 20 y dices, pues ¿cómo es posible, no? Si recibes una educación, tenemos tecnología y todo, y cómo siguen cayendo en este tipo de cosas, pues es muy alarmante. Pero sí es muy común. Por lo mismo, de que han crecido con mucho tabú, han crecido con muchas restricciones en cuanto a que no tienen con quién hablar del tema. Más que no es tanto por el hecho de, ay, es que no hay libros, o es que en la escuela no nos enseñan, sino que sigue existiendo esta pena, esta vergüenza, y no lo dicen. Entonces caen en la desinformación, ¿no? O que dicen, ay, pues no te cuides, con que hagas este tipo de prácticas ya no te embarazas o ya no contagias a nadie. Entonces es muy raro. De verdad que el internet tiene sitios muy extraños, que a veces uno ni se imagina pues el alcance de los niños, ¿no? Hasta dónde llegan o a quién ven en los videos que les da como este tipo de información. Entonces es muy común que en esta etapa este tipo de cosas se den mucho. Así que, pues, alguien que aquí trabaja con adolescentes de esta edad, pues sí, eso es muy importante que esto sí lo tengan en cuenta. También, pues, aquí empieza mucho el sexting. No sé si han escuchado del término, perdón, sexting. ¿Sí? Pues empieza mucho el sexting, empiezan mucho a enviar, ya ahorita con el celular, con la computadora, con cualquier dispositivo, enviar fotos íntimas. Pero ¿qué es lo peligroso? Pues que no saben dónde van a acabar esas fotos. O si realmente es de confianza a la persona que le están enviando las fotos. Porque muchas veces, volvemos a lo mismo, el tema de la pornografía, caen en esos sitios donde ni siquiera tú tienes el consentimiento de que tu video o tu foto esté ahí, pero ahí está. ¿Y qué es lo peligroso? Pues de que la web es muy grande. Realmente cuando subimos una foto a internet, ya perdiste el control de esa foto o de ese video. Ya lo puede tener quien sea, donde sea, y pues ya, ¿no? ¿Verdad? Ya es muy difícil que se pueda borrar como tal. Por eso pues ya existen las denuncias, existe pues, la policía cibernética, existe actualmente en México la ley Olimpia, no sé si la han escuchado, que pues criminaliza a las personas que difundan contenido explícito en internet sin consentimiento.
Entonces esto se da mucho ahí. Pues también lo mismo, ¿no? Si hay una vergüenza, una culpa, un miedo excesivo hacia el tema, es un poco muy rojo también ahí, ¿no? De decir, a ver, ¿qué está pasando? No es normal que sientas este nivel de vergüenza o de culpa al hablar del tema. Pues también hay cambios de conducta y aislamiento, hay agresividad, autolesiones. En la escuela pues es muy común que pues ya se dé como esta falta de compromiso con la escuela, ¿no? Que bajen las calificaciones, que sí, es muy notorio como los alumnos que antes eran como muy comprometidos con el estudio, ahora ya es menos. Es como ver qué está pasando aquí, ¿no? Y ahora sí, la adolescencia tardía, pues ya es como este punto en el que ya están a punto de ser adultos. Por eso se dice que es de los 17 a los 19 años. Y bueno, aquí pues ya hay una madurez cognitiva todavía mayor, ¿no? Que en otras etapas. Aquí ya hay un poquito más de independencia, ya hay relaciones afectivas más estables. Ya podemos decir que pues ya los adolescentes se identifican un poco más qué quieren, ¿no? O quiénes son. Ya te pueden explicar más como, ay, mira, mi identidad de género es así, mi orientación sexual es esta. Ya hay un poquito más de conciencia sobre el tema y de seguridad. Y pues los comportamientos esperables, pues es esto, ¿no? Que ya hay más conciencia sobre relaciones sexuales, sus relaciones sociales, qué tipo de mujer, de hombre les gusta, qué esperan de la vida, qué es lo que quisieran ellos alcanzar, qué es lo que quisieran tener. Muchos pues en esta etapa incluso ya están en la universidad, entonces ya están como que teniendo más claro como el panorama social. Aquí pues si hay una preocupación por la identidad de género y la orientación sexual, ¿no? Aquí pues ya muchos adolescentes pues siguen como con el tema de que todavía no se definen muy bien o están en el proceso. Aquí por ejemplo pues ya hay un poco más de conciencia, o bueno, se esperaría que pues ya tuvieran más conocimiento sobre la sexualidad, sobre métodos anticonceptivos, sobre los embarazos, qué conlleva un embarazo, cómo es. Y pues también hay una exploración digital, igual hay mucho consumo en internet, es una edad en la que podemos decir que se da un poco más todavía. Sigue habiendo autoconocimiento en cuanto a la exploración sexual, hay ya conversaciones pues más abiertas sobre el tema, más adultas. Y bueno, aquí como tal lo que debe de alertar, pues igual, ¿no? El uso excesivo del sexting, de la pornografía, se afecta a la autoestima o a sus relaciones sociales, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, esto también pues es un gran, una red flag muy grande, un foco rojo muy grande. También pues las prácticas sexuales de riesgo, es lo que les digo, o sea, si ya tienen como 1 año, 2 años o algo de tiempo practicando las relaciones sexuales de riesgo sin medidas, sin protección, pues lo van a seguir haciendo, ¿no? Ya sea por medio del uso de drogas, el uso sin protección, todo eso se va a seguir replicando. Si ya desde un inicio lo hicieron así, pues es muy probable que lo sigan continuando de esa manera. Pues también en esta etapa los adolescentes son muy impulsivos, ¿sí? Son muy impulsivos, hay una falta como de control en muchos casos. Digo, hay adolescentes muy educados o niños muy educados, pero también hay otros muy impulsivos, entonces sí lo pueden relacionar como con esto, ¿no? De que se enojan mucho, pierden el control, son muy agresivos. Pues también aquí se da mucho el tema de la dependencia emocional en relaciones de pareja. Hay muchos adolescentes que desde esta etapa pues ya tienen relaciones muy tóxicas, si se les podría llamar así.
Porque empiezan con esto de los celos, como de una idea distorsionada del amor, de la relación, de cómo debes de comportarte tú, cómo me debo comportar yo. Entonces, digamos loco, que todo influye, ¿no? Influyen también los roles de género y también influye el cómo se ha ido desarrollando como esta parte. Entonces, es muy común que, por ejemplo, en terapia psicológica, pues si llegan personas muy jóvenes o adultos de esta etapa, y si digas, pues qué onda, ¿no? ¿Cómo es que a tu edad tienes una relación así? Pero sí pasa, es muy común. Y ahorita por lo que ya hemos comentado, ¿no? También por el tipo de videos que se han dado en internet, de estas personas que dicen, ¿cómo ser hombre? ¿Cómo ser mujer? ¿No? Las nuevas masculinidades, las nuevas feminidades, ¿no? ¿Cómo debe de ser? Entonces, como pasan mucho tiempo ahí, pues se pueden quedar como con esa creencia o esa idea, ¿no? Y es lo malo, que está distorsionada, no es muy objetiva esa información, entonces... Y aquí pues ya entrando en un tema un poquito más profundo, pues aquí dice que se comprueba que las experiencias adversas de la infancia y la adolescencia logran hacer modificaciones en el cerebro. ¿Por qué creen ustedes que el cerebro se modifica con situaciones adversas? ¿Alguien se le ocurre por qué? Como autodefensa. ¿Autodefensa? ¿Lo dices como un mecanismo de defensa? Sí. Ok. No sé, Ok. pues lo ve diferente, tal vez con miedo o con vergüenza, depende de la situación que haya vivido. Ujú. El trauma que lo va a modificar en el cerebro. Sí, exacto. Sí, esa sería una respuesta. Todas son válidas, pero esa sería la más acercada. Es como el trauma. El decir, no es lo mismo que un niño crezca en un ambiente saludable o sin un trauma, que un niño que crece como en la adversidad de la sobrevivencia y de los traumas. Porque toda esa química cerebral se va modificando y el cerebro, no sé si han escuchado esto, el cerebro es como una goma, es como una esponja. No está, ¿cómo se les puede decir? No es un órgano que va a estar firme toda la vida, se va transformando, porque existe la neuroplasticidad, que ahorita vamos a especificar qué es la neuroplasticidad. Entonces, imaginen, esa capacidad de moldearse que tiene el cerebro, si está viviendo constantemente en estrés, en ansiedad, en este instinto de supervivencia, en este miedo excesivo, como lo ve pues el abuso físico y sexual que muchos niños pues por desgracia están viviendo en sus propias casas por parte de sus propios padres o de sus tutores, el abandono físico y emocional, porque también esta parte como del abandono hace mucho daño, pues genera mucho trauma, no nada más es como el aspecto de no te golpeo, pero pues te ignoro, ¿no? No te hago caso. Esto también genera pues un tipo de trauma en los niños o un tipo de problema. También pues imagínense la separación de los padres, que no es grave, pero si no es, o sea, lo grave aquí es cómo lo manejan, ¿sí? Cómo se maneja esa separación. Como en el caso de la compañera que nos comentaba, de que el papá hace muchos comentarios de la mamá, de que le dice, esto es muy común, ¿no? Como de, te agarro como tipo terapeuta a tu hijo, ¿no? Y te cuento todos mis problemas que tengo con tu mamá o con tu papá. Entonces, eso hace mucho daño a los niños, porque ellos van creciendo con un tipo de, pues, de distorsión sobre la realidad, ¿no? De las cosas. Entonces, eso también no es bueno porque no lo están manejando de una manera muy sana o muy efectiva. Porque volvemos a lo mismo. No es tanto el del divorcio. El divorcio, pues, no tiene nada de malo, está bien. Sino el cómo manejo la situación. Eso es lo que está mal. ¿Sí? El estrés también por situaciones personales escolares. Esto también, pues, les puede llegar a ocasionar mucho estrés a los niños, ¿no? Que hay maestros que incluso usan palabras que pues no están bien, ¿verdad? Con sus alumnos, de que, ay, eres muy burro, o eres muy tonto, o es que tú no sirves para nada. Entonces, empiezan a crecer con esto y es muy difícil que los niños se quiten etiquetas. Y cuando crecen con estas etiquetas hacia sí mismos, de verdad que es algo muy serio, ¿no? Es algo muy problemático ya en la vida adulta,
vemos personas pues ya con trastornos de ansiedad, con un trastorno de depresión, que pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Aquí lo comentamos así como, ah, pues sí, sí existe, pero es algo muy serio. Entonces, por eso es muy importante, pues todo eso, tenerlo en cuenta. También las situaciones de precariedad, es decir, que no cumplan ni siquiera las necesidades básicas, ¿no? Como por ejemplo, que no tengan de comer, no tengan donde dormir. Todo esto pues también ocasiona, muchos tipos de traumas. Y pues aquí tenemos la imagen del cerebro, ¿no? Y aquí vemos una parte donde está como iluminada y otra está en gris. Esas partes es donde se va activando estos químicos que van modificando la actividad cerebral. Aquí, por ejemplo, nos dice que una parte del cerebro que más se modifica, pues es el hipocampo. El hipocampo, pues es el que está relacionado con las emociones y con los pensamientos. Entonces, se suele reducir esta área del cerebro cuando los niños están constantemente en una situación de estrés o de peligro como tal. Esta estructura, pues aquí dice, ¿no? Que modifica como la parte del aprendizaje, de la memoria. Es muy común que, por ejemplo, en los orfanatos, cuando hay niños que han pasado por mucho trauma, si les preguntes algo y incluso no hablan. No hablan. Están como súper aislados o retraídos. O les preguntas y no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Entonces, es como decía aquí la compañera, ¿sabes tú no? ¿Cómo te llamas? Es de la de amarillo. Maite. Es como tú decías, ¿no? Como un tipo mecanismo de defensa, es decir, no me acuerdo. Lo olvido por completo o lo bloqueo. Entonces es muy común. La amígdala pues tiende a mostrar una hiperactivación o un aumento de tamaño. Esto se asocia con una mayor reactividad emocional, es decir, aquí pues esto produce que haya pues más miedo, más ansiedad, más tipo de desadaptación social, ¿sí? Porque pues los niveles de estrés pues están como por los cielos. Y aquí pues hay cambios neuroquímicos y hormonales, aquí pues principalmente por los niveles de cortisol. El cortisol pues es esa hormona, esa sustancia, ese neurotransmisor que va a ocasionar mucho estrés, es el cortisol. Entonces son niños con muchísimo cortisol. Esto también puede provocar mayor vulnerabilidad a la ansiedad y depresión, dificultad para regular emociones, respuestas exageradas o disociativas al estrés. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay un niño que tiene un trauma, el simple hecho de un sonido, un movimiento o un aroma puede activar el trauma. Y esto también así funciona las personas adultas, ¿no? Con estrés postraumático. Con que haya un tipo de sonido o algo puedes tener una respuesta exagerada en la situación, ya sea que te pongas muy agresiva, te descontroles, o incluso hay personas que entran como en esta etapa como de desrealización. No sé si han escuchado del término. Es como te desconectas de la realidad, te quedas como en tipo trance y no sabes qué está pasando, y incluso muchos entran como en este lapso de pérdida de memoria, es decir, dónde estoy, no sé quién soy, quién eres, o sea, entra como este desconecte, ¿no? Entonces esto es lo que pasa en el cerebro. Y pues la exposición prolongada al estrés modifica la conectividad. Aquí dice que, por ejemplo, la conexión que hay entre la amígdala y la corteza prefrontal, que ya habíamos dicho, ¿no? La amígdala es la encargada de las emociones y de la memoria, con la corteza prefrontal, que pues viene siendo esta parte de frente del cerebro, que es la que está encargada del comportamiento, de la conciencia, del razonamiento. Hay ahí como un choque entre la emoción y el comportamiento. Entonces imagínense, si esa sinapsis entre neurona y neurona está fallando, imagínense qué difícil va a ser para un niño adaptarse, ¿no? Va a ser como, no conecto mi comportamiento con mi emoción. Entonces, si constantemente empiezan a crecer así, imaginen pues cómo va a ser su vida adulta, ¿no?
Y es lo que ocasionalmente se les llega a llamar psicópatas o sociópatas. Por eso cuando hay algún tipo de criminal o de asesino en serie o de este tipo de personas que cometen estos actos, se les hacen muchos estudios del cerebro, porque quieren ver realmente por qué no conectas tu emoción con tu comportamiento, ¿no? Y de verdad son personas que se les dificulta demasiado internalizar sus actos. Porque pareciera que no tienen emociones, ¿no? Está muy plano, es como de, pues no logro conectar la tristeza con esto, ni la alegría, ni nada, ni el miedo. Es como, y hasta ellos lo dicen, ¿no? En entrevistas, es como, no, pues es que fue culpa de esta persona, porque se me atravesó, o tú por qué te lo buscas. Entonces, lo ven de una perspectiva demasiado diferente y se puede deber a esto, ¿no? La mayoría de estos casos sí se ha encontrado que pues son personas que han sufrido mucho abuso durante sus primeros años de vida, durante la infancia, la adolescencia. Son personas que pues sí tuvieron mucho maltrato. Entonces, por eso se hace este tipo de estudios. Y bueno, aquí pues vamos a ver las consecuencias psicológicas y conductuales de esto. Pues el nivel psicológico y social pueden manifestarse en mayor riesgo de trastornos emocionales, como ya lo hemos dicho, ¿no? Hay mayor tendencia a tener depresión, a tener ansiedad, algún tipo de estrés postraumático y algún tipo de trastorno de personalidad. Actualmente, los índices de ansiedad de niños son mayores que antes. Hoy en día hay clínicas llenas de niños internados o en psiquiátricos. Entonces, sí nos está queriendo dar algún tipo de señal esto, ¿no? Socialmente. Digo, ¿cómo es posible que ahorita hay tanta ansiedad o estrés en niños que antes no se veía? Incluso nos puede llegar a parecer algo ridículo las noticias de que, no sé, algún niño se quiera suicidar o no tener el nuevo iPhone, ¿no? O no tener el nuevo celular de moda. Pero es real en cuanto a su contexto y en cuanto a sus creencias y en cuanto a sus relaciones personales, lo hacen. Y aunque nos parezca absurdo, es real para ellos, se quieren desvivir por no tener un celular, o por no tener ropa de marca, o porque no me hace caso la persona que me gusta. Entonces decimos, pues, ¿qué está pasando, no? Adelante. Ahí, si es el papá o la mamá quien se pregunta el por qué tu hijo es así, pues tendrían que revisar qué es lo que han hecho con él desde el principio, ¿no? Si siempre le están atendiendo todas sus peticiones, el día que no le atienden una, sucede eso. Claro. Estaba leyendo no hace mucho de que los asesinos, su infancia por lo regular o gran porcentaje, fueron niños donde se les dio todo. Los asesinos, los ladrones, o sea, los grandes, donde se les dio todo. Llega una edad donde ya no está quien les da esto, y es cuando lo quieren hacer de una forma fácil. Sí. Igual sucede con los chicos. Sí, es muy común lo que mencionas, compañero. O sea, hay muchas personas que crecieron así, que no tienen tolerancia a la frustración. Entonces, al primer momento que no consiguen a lo que están acostumbrados o habituados, sí es como que tienen mucha agresividad, porque no hay tolerancia, vaya. Y los papás buscan la respuesta fuera de ahí, cuando la respuesta a su pregunta la tienen ahí en ellos mismos. Sí, claro. Es que digamos que los extremos son malos, ¿no? Es malo vivir en la precariedad y en el aislamiento, o sea, con los hijos llenos de maltrato, pero también es malo, ¿cómo se puede decir? Ser demasiado complacientes. Es como tenemos que encontrar un término medio, un equilibrio. Se les puede atender todas, la mayoría de las peticiones, pero haciéndolos saber, sentir de cómo se pueden obtener esas cosas y el de dónde vienen, que no aparece nada más por arte de magia, que traen un esfuerzo, que traen una dedicación, un trabajo atrás. Claro. Sí, en terapia también hay muchos casos así de padres que son muy sobreprotectores y son demasiado complacientes con sus hijos. Y los niños tienen un trastorno disruptivo de la personalidad,
O sea, son demasiado desobedientes o muy agresivos o tienen mucha ansiedad y mucho estrés y es donde decimos, pues tampoco, ¿verdad? Y ese comportamiento a nosotros, enfocándolo a nosotros como maestros, a veces lo tenemos en el aula, ¿eh? Sí. Ay, para no meterme en líos con ese alumno que si me va en problemática la fregada, mejor lo dejo que haga lo que quiera o que no me entregue tarea o no le pongo 5, lo va a pasar, lo voy a poner un 8. Sí. Ya lo estás acostumbrando a que obtenga algo sin esfuerzo. Exacto. Sí, exactamente. Adelante. Bueno, yo soy mamá de 2 niños. Mis hijas tienen 8 y 10 años. No me considero una mamá que sea muy descuidada ni tampoco sobreprotectora. Sin embargo, yo he notado que mis hijas se estresan demasiado y también considero que es parte del uso de Roblox. Están jugando y es una desesperación de que pero se pone histérica. Entonces, yo la otra vez yo estaba lavando, estaba poniendo una lavadora cuando mi hija empezó a gritar que le iban a robar. Entonces me fui corriendo, el celular, o sea, pero con una desesperación. Y dije, Dios mío, la están matando. ¿Qué pasa? Sí. Me desesperé yo también. Entonces, en ese momento no pasó una crisis, bueno, sí estaba pasando una crisis, pero en el juego, ¿no? Entonces, Ajá. Y ese tiempo de paciencia, ese tiempo de manejo de emociones no se da, pero sí los está con el cortisol muy alto y la verdad es que es un juego. Sí. Pero, o sea, no es algo que se haya dado en casa, o sea, también es parte de cómo va avanzando la sociedad, ¿no? Yo pensaba que las llevaba piñatas y los papás diciéndonos, no, pues, ¿cuál es tu WhatsApp o algo? Y los niños, ¿cuál es tu Roblox? Entonces, ahí ellos se están comunicando y están creando su propia red donde son puros niños los que se están asesorando o se están mal asesorando. Claro. También es parte de la sociedad como va avanzando la tecnología, que los celulares más inteligentes y nosotros menos prácticos. ¿Sí me lo van a entender? Es parte del avance de la sociedad y creo que es un tema común que se vive en muchos lugares. Sí, claro. Sí, muchas gracias por tu participación. Tienes mucha razón. Es que, pues volvemos a tocar este tema, ¿no? La cuestión social tiene un gran peso en el desarrollo de los niños. Y, por ejemplo, con eso de los videojuegos, pues pasa algo bien curioso. No nada más es como un juego, sino que hay en el juego, ¿no? Hay mucha validación. Hablamos de validación. ¿Qué quiere decir? Que tienen amigos, ahí son como que si van, no sé, si son muy buenos jugadores, es como, ahí eres lo máximo, ¿no? Eres lo máximo, te admiran y por eso yo puedo entender que si tienes mucha ansiedad cuando fallas, pues dices, no, pues ya no me van a admirar, no, ya no me van a querer. Quizás lo están asociando con esto, ¿no? Como de, o ya no voy a tener estos amigos, o ya no me va a ir muy bien en esto. Entonces tenemos que tener en cuenta también este tema de la validación, ¿no? Porque eso mismo pasa con niños que todo el tiempo quieren jugar, ¿no? Y les dices, oye, pues sal, ten amigos o diviértete, socializa. Y no quieren, porque su vida está ahí. Es como, es que aquí tengo amigos. Y toma mucho sentido cuando los tienen ahí, pero fuera no tienen amigos. Es como, pues es que con quién voy a platicar, ¿no? Si no tengo amigos. O cómo voy a divertir. Y si incluso a veces los papás pues también no les dan permiso para salir o para hacer otras cosas. Entonces es como que buscan dónde poner sus pensamientos, su atención. Entonces, yo te podría recomendar que pues sí, como que trataras de abordar el por qué se estresa tanto, ¿no? Como de, oye, pues entiendo y respeto que esto es importante para ti, este juego, pero pues cómo funciona, ¿no? O qué amigos tienes, con quién platicas, cómo juegas, o así como por curiosidad, ¿no? Decir, a ver, quiero ver cómo juegas, quiero sentarme, platicar contigo un rato y a ver qué estás haciendo. Y es que, fíjate, ahorita el Roblox, yo he escuchado muchos comentarios alarmantes, porque dicen que actualmente hay muchas personas como pederastas o pedófilos que se meten ahí y engañan a los niños. Y incluso los han llegado a citar en lugares que les dicen, yo soy tu amigo de 11 años o de 10 y que hay que conocerlos. Y pues
realmente caen en estas redes. Yo he escuchado muchos videos así que veo en internet de padres que dicen, no, es que mi hijo detecté que pasó esto, o a mi hija. Entonces, pues sí tengo entendido que es un juego donde no hay mucha vigilancia o no mucha regulación. Entonces, pues sí puede ser como algo, pues alarmante. No, pero está muy bien que tengas como este acercamiento con tus hijas. ¿Tú crees? Sí, porque está muy... De repente se saca de onda, ¿no? Como hay cosas sociales que tienen tanta influencia en ellos que Ya dices, no tienen de Telmex, ¿verdad? es un juego Tiene para que ser de muy todos, ¿no? que sí pasa. ¿Alguien más quiere comentar algo? No. Bueno. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? También el tipo de trauma que causa una desadaptabilidad en la cuestión psicológica y emocional, pues también los hace vulnerables a este tipo de personas a caer en las adicciones, como volvemos a lo mismo, ¿no? Actualmente, pues es muy triste la situación que vive el país en cuanto a las drogas y el consumo de drogas, pero por lo general, pues sí son más hombres, ¿no? Los que suelen consumir drogas. Entonces, sigue habiendo como este tipo de, ¿cómo lo podemos decir? De prejuicios que los mismos hombres tienen de ir a terapia psicológica o de atender algún malestar emocional. La mayoría, pues, ¿qué se van? Pues a la marihuana, al alcohol, al uso de algún tipo de estupefaciente para sentirse mejor, ¿no? Entonces, pues sí los hacen muy vulnerables a los adolescentes más que nada del sector masculino a caer en adicciones. También pues hay problemas en las relaciones interpersonales y de confianza, pues hay un rendimiento académico y laboral pues muy bajo, también es muy común que personas que han sufrido un trauma muy grande psicológico, pues sí les cuesta mucho adaptarse pues a los trabajos, a la escuela, a todo este tipo de contextos sociales, perdón. Y bueno, aquí vamos a finalizar esta sesión hablando sobre la neuroplasticidad, que es lo que les comentaba hace rato. Pues todo se debe a toda esa modificación del cerebro, pues esta capacidad que tiene para cambiar y adaptarse a los entornos. Porque es así de, ¿cómo se puede decir? Así de imponente es nuestro cerebro humano. ¿Sí? Se puede moldear, se puede adaptar a todos los entornos. Entonces, pues es lógico, ¿no? Si tú vives en un entorno lleno de estrés y de ansiedad, pues así va a estar tu cuerpo. Así va a estar la mayoría de tus creencias, de tus pensamientos, van a estar relacionados con la sobrevivencia, con el estrés. Sí, van a estar relacionados a este tipo de temas. Y cuando tú creces en un ambiente un poco más sano, un poco más funcional, pues a lo mejor puede que tengas una idea más sana sobre la vida, ¿no? Sobre la convivencia, sobre las relaciones humanas. Entonces, pues esa habilidad que tiene nuestro sistema nervioso para modificar su estructura y funcionamiento como respuesta a la experiencia, el aprendizaje, el entorno e incluso con una lesión, ¿sí? Esto ha sido sorprendente porque incluso hay personas que se han accidentado y logran vivir con todo y un traumatismo cerebral, ¿no? Llegan a adaptarse, que es de una forma un poco más difícil, más compleja, pero lo logran hacer. Entonces, así es de impresionante la capacidad que tiene el cerebro. Por eso es muy importante que, pues desde las primeras etapas, si empezamos a cuidar mucho este tipo de creencias, el cómo te vas desarrollando, cómo vas creciendo, qué información, qué educación les estamos dando a las personas, a los niños, porque el cerebro siempre se está moldeando. Y ahí justo viene la imagen de, pues, de una neurona. Y así se ilumina de bonito el cerebro cuando pasa la sinapsis. Cuando hay una conexión entre una neurona y otras, así se ilumina. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros? El poder y la capacidad de seguir fomentando la neuroplasticidad. ¿Y cómo lo vamos a seguir fomentando? Pues justo lo que están haciendo ustedes ahorita. Están aquí en un curso, aprendiendo, así están generando pues
más neuronas, más sinapsis. Entonces, mientras ustedes no pierdan esa, ¿cómo se puede decir? Esa práctica de estar estudiando, de estar preparándose, de estar aprendiendo cualquier cosa, un idioma, una nueva carrera, un nuevo curso, van a estar generando más neuronas. Por lo tanto, van a tener más neuroplasticidad todavía. Sí, porque el cerebro, recuerden, nunca va a dejar de funcionar, nunca, toda la vida. Aunque tengan ya 60, 70, 80 años y en esa edad quieren aprender algo, van a seguir fomentando redes neuronales. ¿Ok? Entonces, nunca dejen de aprender. Esto es es ciencia, pues, no es ficticio. Sí, bueno, hasta ahí sería la segunda sesión. No sé si quieran compartir algún tipo de experiencia, de comentario sobre esta sesión. O si quieren pasar directamente a la tercera sesión. El receso va a ser a las 11. O sea, falta como media hora. ¿Quieren que ya entremos a la tercera entonces? Sí, muy bien. Bueno, en la tercera sesión pues vamos a abordar, más que nada como los roles de género y la sociedad. Sí, por eso se llama diferentes formas de ser hombre y de ser mujer. Bueno, sabemos que los roles de género pues son asignados de acuerdo al sexo biológico, como ya lo revisamos en la primera sesión, ¿no? De acuerdo si eres hombre o si naces siendo mujer, se te van asignando esas características sociales de comportamiento, de vestimenta, de cómo te tienes que desenvolver, ¿sí? Todo esto es lo que se va asignando de acuerdo a ese sexo. Y también pues tenemos que tener en cuenta las normas sociales, porque pues cada tipo de norma cambia de acuerdo a cada sociedad. No es lo mismo ser mujer aquí en México que ser mujer en Europa, que ser mujer en Asia, o en la India, en Rusia, o en el Estado Islámico, ¿no? Es lo que decíamos, pues todas cubiertas, ni siquiera tienen como ese derecho de poder mostrar su cuerpo, ni su rostro. Entonces, imagínense qué tan diferente o qué puede ser un choque tan grande ir para allá y observar eso, y que ellos también vengan para acá, es un choque cultural muy grande. Entonces, este tipo de normas de comportamiento van variando de acuerdo a cada sociedad. Y bueno, los roles de género femeninos, pues tradicionalmente pues se nos educa que tenemos que atender a la familia, ¿no? O este tipo de ideas de que tienes que ser muy femenina, tienes que tener hijos. Hay personas que actualmente siguen pensando así, que es como un deber, ¿no? Ya no es como una elección, es un deber que tienes que tener hijos. Pero actualmente ya se habla de esos temas, ¿no? Ya es una elección, si no tienes hijos no pasa nada, y podemos hablar de que es más importante el decidir tener que hacerlo por obligación, ¿ok? Y pues aquí también se les ha inculcado pues el cuidado del hogar, la familia, que pues si tienes un marido pues tienes que ser muy sumisa, tienes que atender a tu esposo. Actualmente esto también ya está mucho en cuestionamiento, ¿no? Porque decimos, pues es que ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿No? E incluso los mismos hombres lo cuestionan, ¿no? Que dicen, pues ¿por qué tiene que ser así? O yo no quisiera una esposa así, ¿no? Con este tipo de comportamientos. Ya vemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar. Entonces es muy importante que lo empecemos a cuestionar. También pues antes se le daba como mucha valor a lo que es la belleza o la apariencia, ¿no? Que es que tienes que verte perfecta siempre. Y tienes que verte muy guapa. Y cuando llegue tu marido, te tienes que ver muy limpia, muy pulcra. Y ahorita pues ya decimos, pues qué tontería es esa, ¿no? O sea, perdón, pero sí dices, vale. O sea, pues qué ideas son esas, ¿no? Incluso, no sé si han llegado a ver que hay como manuales, existían manuales de cómo ser una buena esposa o cómo ser una buena mujer socialmente, ¿no?
incluso las mandaban a escuelas, a conventos, lo cual también está totalmente, ¿cómo se puede decir? Documentado este tipo de casos, que había mucha violencia, incluso mucho abuso físico hacia las mujeres en este tipo de conventos, ¿no? Que generalmente eran pues mandados por monjas o por sacerdotes, entonces había como mucho tipo de abuso. Entonces, imagínense, pues todo lo que hemos avanzado, aunque todavía claramente hay violencia, claramente muchos problemas que pues, tenemos que atender, pero pues sí es como algo drástico, ¿no? De repente decir, pues wow, ¿no? Cómo vivían las mujeres antes con manual y todo, y ahorita pues ya podemos elegir. Pues también se nos ha asociado a las mujeres como que somos más emocionales que los hombres. Pero ahora les pregunto, ¿por qué ustedes piensan eso? ¿Por qué piensan que las mujeres podemos ser más emocionales que los hombres? Exacto. ¿Y cómo esa educación y esa cultura se reflejaría en el comportamiento? Es más permitido que las mujeres se sientan tristes e indefensas a que estén enojadas, y al contrario, los hombres es más permitido que estén enojados, pero no tristes, porque son indefensos también. Exactamente. Felicidades. Exacto. Es lo que menciona aquí. ¿Cómo te llamas? Lupita. Lupita, la compañera Lupita. Tiene mucha razón. Exactamente. Socialmente, siempre se ha intentado reprimir más a los hombres en este aspecto, ¿no? Es decir, los hombres no lloran. Esa es una frase muy común, muy típica, ¿no? Los hombres no lloran, no van a terapia. ¿Por qué? Porque eso lo asocian con debilidad, con que no eres tan hombre, con que no eres tan fuerte. Incluso ahorita en internet no sé si han escuchado ese tipo de videos que dicen hombres con energía femenina, mujeres con energía masculina. Entonces empiezan como también a satanizar mucho todo, ¿no? Decir, ay, es que un hombre con energía femenina. No, ¿cómo? No sirve. ¿Cómo vamos a estar con un hombre con energía femenina? ¿No? O sea, y empezamos a castigar como esta parte, o incluso se confunde, ¿no? Que decimos, pues es que, ¿qué tiene de malo que un hombre exprese sus emociones? O que vaya a terapia. Que diga, es que yo la verdad mentalmente no me siento bien. O emocionalmente. No tiene nada de malo, ¿no? Pero sigue habiendo actualmente mucho, ¿cómo se puede decir? Mucho conflicto social con esto. Sigue existiendo bastante. Entonces, pues eso también se está tratando de cambiar, ¿no? Estamos tratando de hablar de que los hombres también sienten, los hombres también necesitan ir a terapia, los hombres también tienen que hacer cosas por su salud mental. Y no nada a las mujeres. Y a las mujeres siempre nos tachan como lloronas, ¿no? Ay, eres muy débil. Ay, eres muy llorona, eres muy dramática. Eso es muy común, ¿no? Muy dramáticas son las mujeres. Y dicen, pues no, nada más estoy expresándome y ya. Eso no es drama. Entonces pasa también eso, que nos satanizan por expresarnos. Los mismos hombres, ¿no? Que dicen, pues no es drama, te lo estoy diciendo. O hay que exagerar. Entonces, imagínense si desde niños, vuelvo a lo mismo, les hacen esos comentarios, pues cómo los aislamos, ¿no? O cómo los castigamos, así como de, ay, no voy a llorar porque se van a burlar de mí. Y socialmente lo seguimos viendo, o sea, las personas lloran y se cubren la cara, ¿no? O sea, o se van a una esquina o de, ah, no me vean, porque me da miedo que me vean llorando, o me da pena. Adelante. Bueno, va agregando algo, ¿verdad? Por lo mismo de que la mujer expresa un poco más sus emociones, hay más suicidios en hombres. Exacto. Porque las mujeres se hartan con la vecina, con la amiga, contamos nuestras situaciones, ¿verdad? Hay más intentos de suicidios en mujeres, pero que no lo logran. Con los hombres, si hay intentos, pues, exactamente, por esa falta de expresión. Sí, gracias. ¿Cómo te llamas? Lupita. Lupita también. Gracias, Lupita. Sí, lo que dice aquí nuestra compañera Lupita tiene mucha razón. Los índices de suicidio son mayores en hombres que en mujeres. Ahorita vamos a hablar un poco más de ese tipo de cosas. Pero pues tiene razón, ¿no? O incluso lo mismo. Si una persona, ya yo creo que si es hombre o sea mujer, si expresa como una ideación suicida, es como igual. Qué dramático.
qué exagerado. Hoy no es cierto. Existe esta mala creencia de que si alguien lo expresa, es mentira. De que dicen, no, no te vas a suicidar. Si lo harías, no dirías nada. Y eso está mal. Sí, eso no es cierto. Eso es como un estigma. Es como un ¿cómo se puede decir? Es un mito de... Sí, es un mito. Es decir, pues ¿dónde dices que está mal, no? Hablar de eso. O sea, está bien que alguien lo pueda expresar para darle un apoyo. Y bueno, los roles de género masculinos, pues es que seguimos viendo, o la mayoría de personas siguen viendo, a los hombres como proveedores máximos de un hogar, ¿no? Incluso si los hombres no logran ser proveedores totalmente del hogar, esto les ocasiona mucha frustración actualmente a los hombres. Porque dicen, es que como si yo soy hombre, no puedo mantener una familia, no puedo ganar más. O porque, incluso lo vemos mucho en matrimonios, porque mi esposa gana más que yo soy hombre, yo debo ganar más. Entonces, empieza a haber mucha frustración, mucho conflicto, y eso ocasiona también problemas en el matrimonio, discusiones, problemas emocionales, depresión, ansiedad, todo eso. Entonces, por eso es bueno que cuestionemos esta parte, ¿no? Que decimos, no tiene nada malo que seas proveedor, pero hay que ver la realidad, ¿no? Siempre hay que ver la realidad, decir, ok, pero tu situación económica te lo permite, ser proveedor total del hogar, tu trabajo, tus condiciones sociales, todo eso. Sí, porque estaría mal que entre dos matrimonios apoyaran. Que la verdad es que realmente como están las condiciones sociales actualmente, ya es muy difícil. Muy difícil que un hombre sea proveedor total del hogar. Sobre todo con hijos, la verdad no, ya necesita que trabaje tanto la esposa como el esposo, o tienen 2, 3 trabajos, y es algo muy cansado, ¿no? Entonces, y aparte con hijos es como, pues, ¿cómo le hacen, no? ¿Cómo le hacen? Entonces, por eso es que es bueno cuestionarnos esta parte. La fuerza y la dominancia, pues también son términos que están muy asociados a los hombres, ¿no? Los hombres han sido asociados pues con la agresividad, con el liderazgo, con esas características que pues se necesitan como para tener éxito, ¿no? Si tú ves un hombre que pues no se muestra tan agresivo, también es como, ay, no eres hombre, o no eres tan macho, o no eres tan así. Entonces eso está muy mal. Porque volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser bueno estar reforzando la agresividad en las personas? Es como, ¿por qué queremos hombres violentos y agresivos? Entonces eso es bueno que los hombres también se lo cuestionen a sí mismos, ¿no? Porque incluso siempre hay chistes sobre eso de que cuando un hombre se enoja golpea la pared, que golpean la pared, golpean los carros. Y dices, pues ¿por qué no? ¿Por qué seguimos comentando eso? Porque socialmente se sigue viendo como algo, es que eres hombre, sí eres, ¿no? Como algo natural. La independencia y autosuficiencia también es muy relacionada a los hombres. También hay mucho problema y conflicto cuando pues un hombre no se siente lo suficiente independiente o suficiente socialmente. Esto también pues llega a causar un conflicto, ¿no? Porque es lo que estamos relacionando con ellos. La racionalidad y toma de decisiones también siempre se le dio como prioridad a los hombres, de que ellos pues eran los únicos que tenían como esta autorización para poder tener cargos muy altos o de alta demanda, ¿no? Pero pues actualmente, pues ya vemos otro tipo de panorama, ¿no? Socialmente. También el trabajo y el liderazgo, también a ellos se les dio siempre pues este tipo de prioridad de la política, en los negocios, pero pues actualmente ya vemos muchas mujeres exitosas, tanto en la política como en los negocios, ¿no? En todo el mundo. Y así es como ha ido evolucionando pues los roles de género. En cuanto a la educación del trabajo, pues ya hay muchísimas más mujeres profesionistas que antes. E incluso ya hay más profesionistas mujeres que hombres, ¿no? En muchos casos. Ya hay más doctoras, más maestras, más especialistas en algún tema. Entonces eso también ya es como un gran cambio que se ha dado socialmente.
Y pues también hay la visibilidad política y liderazgo, pues también, pues ya actualmente pues hay mujeres presidentas, senadoras, gobernadoras, antes pues no se podían imaginar eso. Adelante. Simplemente ve aquí cuántos hombres, cuántas mujeres. Sí. ¿Es verdad? Sí. Sí, la verdad las escuelas ya están llenas más de mujeres que de hombres, totalmente. Totalmente, totalmente. Sí. Y pues la nueva masculinidad, se está hablando actualmente de una nueva masculinidad, ¿no? Como de esta introspección, se habla mucho de la deconstrucción masculina, no sé si han escuchado esos términos, de que pues sean capaces de identificar estas creencias machistas y poderlas cambiar, ¿no? Decir, ¿por qué tengo que ser un hombre machista? ¿Por qué no puede ser un hombre más interesado como en las relaciones sociales de manera sana? Se habla mucho de salud mental masculina, se habla mucho de una del género masculino. Por ejemplo, actualmente con el tema de los hijos, ya vemos a muchos hombres involucrados en la crianza y antes no. Antes, igual, era como, es de las mujeres esto, ¿no? Y a mí ya educar no está en lo mío, es tu trabajo. Y actualmente ya vemos hombres interesados en esta educación de los hijos, ¿no? ¿Cómo me involucro? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? En ejercer la paternidad, vaya, ¿no? Que es totalmente algo, pues muy bonito, ¿no? Que antes sí se perdían mucho los hombres quizás por el mismo machismo, por el mismo rol que se le asignaba socialmente, pero pues actualmente sí hay más paternidad presente, se habla mucho pues la decisión de tener hijos, de la crianza, de cómo se reparten en un matrimonio pues este tipo de obligaciones en cuanto a pues a los gastos, a cómo van a criar a sus hijos, ¿sí? Y antes pues no era así. Y bueno, ¿cómo afectan los roles de género a los hombres? Ahora sí vamos a entrar en un tema que nos comentaba aquí Lupita. Pues en muchos países de Latinoamérica, aquí dice, las tasas de suicidio en hombres son significativamente mayores que en mujeres, aunque los datos disponibles varían ampliamente entre países como Argentina, México y Chile. Los hombres representan alrededor del 80% de los suicidios. Ok, pues estos datos sí nos dicen algo, ¿no? Creo que sí la tasa de suicidios en hombres es muy alta. Precisamente por lo que comentaba la compañera, ¿no? Puede ser algún factor de que no se les permite expresar, no se les permite ir a terapia. O igual si lo hacen, está lleno de prejuicios o de burlas o de tabús. Sí, el hecho de, pues es que prefiero guardarme mis problemas y no decirlo nada hasta el momento de explotar y pues ya cometer suicidio, ¿no? Que ir a terapia. Entonces, hay muchos hombres que actualmente este tema les sigue pareciendo como les sigue resonando mucho, ¿no? Y no se atreven como a aceptar que tienen algún tipo de problema o de situación que requiere de una intervención psicológica, ¿no? Sigan viendo muchos hombres así. En terapia psicológica es muy común, bastante común, que si va a un matrimonio a terapia es porque está obligado. Lo está obligando la esposa a ir, pero por su decisión propia no. Es como, y hasta te lo dicen, ¿no? Te dicen, no, pues es que yo estoy aquí porque mi esposa quiere que venga y yo no tengo nada. O sea, ella es la que tiene problemas, yo no. Entonces desde ahí lo notas, dices, ok, ¿no? Vienes con cierto tipo de prejuicio, vienes con cierto tipo de no quiero, porque lo ven muy mal, o sea, se les ha castigado demasiado sus sentimientos, sus emociones, y es algo muy triste, ¿no? Que el silencio tú cargues muchas cosas, que te aísles, que no hables con nadie, y pues que sientas que las personas te van a juzgar, se van a burlar, entonces, es muy común que en terapia se pase, o incluso, a pesar de estar casados, dicen,
es que no esté aquí mi esposa, que no me escuche, yo solo, o yo te cuento, pero que ella no me escuche. Y dices, pero ¿cómo estás pasando? O sea, me parece increíble que ni en su pareja confían muchas veces, ¿no? Que dices, ¿por qué no? O sea, es tú. O en los matrimonios homosexuales es lo mismo. La verdad es que es lo mismo. Es la misma situación. Es como, no, que no me escuche. O no, que no, no, no. Entonces dices, órale, ¿no? O sea, ¿cómo son los mismos problemas? Tanto en heterosexuales como en homosexuales. Entonces, es lo que realmente impresiona. Porque muchas veces se tiene como ideas diferentes, ¿no? Que dices, y a lo mejor va a ser más padre la relación, se van a hallar más, o hay más confianza, pero no. La verdad es que es lo mismo, son los mismos problemas. Entonces es muy común eso. Y en muchas ocasiones he sabido de cuando va la pareja, el hombre quiere manipular al psicólogo Sí. de lo que quiere lograr con su pareja. Sí, claro. Sí, van mucho con esa mentalidad también, con esas creencias de, a ver, ¿cómo le hago para que mi esposa ya no me dé problemas? O para que haga lo que yo quiero. O cosas así de, ¿cómo? Sí, sí van con esa edad. Incluso los mismos padres de adolescentes así son, ¿eh? O sea, van y dicen, pues arréglame a mi hijo, arréglalo, porque no me hace caso. Y dice, pues realmente el problema es usted, no su hijo. Y es cuando se enojan, ¿no? Dicen, ¿cómo? Pero en la mayoría de casos el problema son los papás, no son los niños. Decimos, no, pues nada que ver, no, su hijo bien relajado, bien tranquilo. Y usted aquí está todo histérico, todo enojado. Y de no. Y dices, uy, Dios, pero sí pasa. Es muy común. Y sí, realmente, pues a mí, como psicóloga, sí me sorprende porque digo, por lo mismo, ¿no? Ya hay tanta educación, hay tanto acceso a información y siguen a veces con esas creencias, no decir, no, pues esto de verdad no me va a hacer. O lo ven también así, no, esto no sirve para nada, la verdad. Nada más pierdo mi dinero. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Se refugian mucho en las drogas, en las adicciones, y muchos hombres piensan que yéndose a drogar con los amigos a la borrachera, ya van a pasar sus problemas. Es como, ay, ya me siento bien, ¿no? Ya no pasa nada. Y volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Es como, ¿cómo? Adelante. Lo que decías, lo que decían varios de los compañeros, es cierto, todo tiene que ver desde que todavía los hombres piensan en el qué dirán, qué van a pensar de mí, si hago esto, si lloro, si mis sentimientos, todavía están con una mentalidad muy retrógrada, la verdad, y los jóvenes, dejando a un lado, dejan los padres. Cuando los jóvenes llegan a la adolescencia, empiezan a agarrar esas actitudes y a verlas como muy normales, porque desde el matrimonio, desde casa lo están viendo y lo hacen ver lo más normal. Sí, claro. Yo trabajo con adolescentes realmente y lo veo a diario. Sí, las actitudes, el cómo las niñas hasta se dejan jalar, los niños las jalan y ellas como, sí, ¿por qué te dejan? Y nomás hacen esto, o sea, ¿por qué? Porque las mamás, a ellas, pues en la parte de estoy, para ellas es lo más normal, parece que llevan una prisa para embarazar, a tener familia. Niñas que se me salen de la secundaria porque ya no van a venir, porque pues es que me dijo que ya no va a ir, les hablan los papás. ¿Por qué? Pues es que ella ya no quiere, es que ya se casó. A ellos llaman casarse, pero se juntan, vaya, y son más grandes, y no, pues es que ya no se va a dejar estudiar. Exacto. No, es que, y quiere decir que ahí es más de este niño, la niña. Sí, Y claro. ya los papás ya no. Por lo menos en la parte donde todo se ve muchísimo papás. Allá los que mandan son los muchachos. Y si van o les mando a hablar, es de, ¿a qué vienes? ¿Verdad? Y todas estas actitudes de machista, de que
los niños lo llevan ahí a la secundaria, Claro. escuela. Sí. Y lo veo porque, a ver, ha habido niños que de repente conmigo es de, ¿y por qué me quitas el teléfono? ¿Y por qué? Si es personal, Sí, si es privado. Ya, o sea, no y tener que estar estudiando y diario trabajando con esa información con ellos, sí. es súper compleja, muy pesado. Sí, la verdad. Quitarles todas esas cosas que ellos tienen arrastrando desde pequeños. Para ellos es muy normal. Todo lo que he visto desde la primera parte del mismo, hay muchas cosas para allá que es muy normal. Ellos, el internet, la verdad es que no nomás allá y aquí, creo que el artefacto del teléfono Claro. está mal cuando se los damos sin siquiera decirles para qué sirve. Sí, yo hace rato le comentaba una compañera, mi hijo tiene 19 años, pero yo a mi hijo le di un teléfono hasta la secundaria y le dije, ese teléfono nada más para llamar y para mandar mensajes, no tiene redes. ¿Por qué? Porque nomás es para el indispensable. Yo te voy a dar unas defectos a ver cuál más adelante me voy a ir por todo lo que empiezo a ver que hay. Sí, si te lo quito que por los juegos, ni berrinches, ni golpea. O sea, ¿cómo te voy a dar un arma? Sí. Nomás para que no me estés dando lata, o para darte el gusto. ¿Sí? Y es lo mismo que yo lo veo en la secundaria, o sea, les quito un teléfono y hacen un berrinche como que se les está quitando la vida. Sí. Y es de, ¿cuándo me lo va a dar? ¿A qué hora me lo va a dar? O sea, tranquilo, no te pasa nada sin teléfono. Sí, Un sí, día sí. sin teléfono no te pasa nada. No, pero es que sí, y se le invitan a uno, o sea, es su vida, el teléfono, ¿verdad? Y la verdad ya es de preocuparse. Claro. Ya tuve el apego tan emocional y desgraciadamente Lo siento mucho. lo hizo por querer llamar la atención, porque el padre ya no le contestaba el teléfono rápido. Y fue muy lamentable. Vean la mejor lucha en la secundaria. Ay, no, qué mal. Pero emocionalmente venía arrastrando cosas que nosotros quisiéramos, Claro. nos poníamos a ver. Claro, Y a partir de ahí empezamos con involucrarnos más en cómo viven, quiénes son los papás, de qué manera vienen a la escuela, no nomás desde dar clases y ya les vaya bien, sino involucrarnos un poquito más hasta lo emocional. Sí, sí. Tener niñas inspiradas, los niños que hasta la fecha tengo algunos que no pueden llorar porque les dijeron a los papás que ellos no deben de llorar, se golpean y no me tengo que aguantar. Sí. O sea, el pedir disculpas simplemente desde que porque lo voy a pedir yo. Exacto. Si ella es la mujer y así me han contestado. Sí, sí, sí. Sí, es real. Sí. Y mi respuesta siempre es: el pedir disculpas no te va a hacer menos hombre, te va a hacer mejor persona. Entonces, se me queda viendo como que medio raro lo que me están diciendo, pero lo entiendo. Si quiere entender al inicio por cuál es el objetivo que tienes, pero no hay. Sí. Y eso, pues para mí es un avance. Claro. Ellos empiezan desde pequeñas en poder respetar a las niñas o que las niñas mismas respeten a los niños. Sí, sí, sí. Para mí eso es avance. Sí. Y con toda la información, la verdad es que ayuda mucho. Ayuda mucho, la verdad es que cuando esta semana esa semana pasada que la verdad es que se dio varias cosas en la cual toda esta información porque la pude compartir con otros maestros
y lo que ayuda mucho para poder entender de alguna manera. Porque tenemos una niña que no sabe si soy niño, niña o ya no sé, ya la sabe, pero hasta ella misma no se aceptó la terapia. Qué bueno. Sí, me da mucho gusto lo que nos compartes y también me da mucho gusto que tú misma estés viendo que tiene algún tipo de funcionabilidad, lo que les estoy aquí implementando, lo que les estoy dando. Me da mucho gusto de verdad que sí te ayude, porque es la finalidad del curso, ¿no? Que les pueda ayudar a ustedes en la vida real con sus alumnos, cómo se manifiesta todo esto. Y si te das cuenta, todo lo que hemos hablado tiene sentido con tus alumnos, todo tiene sentido, ahí está, ¿no? Ahí están los prejuicios, ahí están los estereotipos, ahí están los roles de género mal empleados, ahí está pues esta parte del trauma, del estrés, ¿no? Esta parte de que, como les mencionaba, y como dices, ¿no? Del suicidio, que dices, es que, ¿cómo te quitaste la vida por esta situación? Pero para ellos es algo muy grande, es algo muy real. Entonces, tenemos como que ponernos un poquito como a su nivel de entendimiento y decir, a ver, quiero comprenderte, quiero escucharte, quiero estar para ti, no nada más ser tu maestro, tu maestra, sino que me veas como una red de apoyo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y me da mucho gusto que esa alumna que menciones que haya ido a terapia y que haya accedido, pues está súper bien, ¿no? Porque, repito, es normal que siga habiendo confusión como con el tema de la identidad, es como muy esperado. Solo es cuestión de que pues vaya teniendo confianza en sí misma, ¿no? Y vaya como identificando pues qué le gusta, con qué se siente más cómoda. Entonces pues me da mucho gusto en verdad de escuchar esos comentarios que les ayudan. Bueno, son las 11. Ahorita ya empezaría el receso, ya para que descansen. Y volvemos al ratito, volvemos creo que a las 11:30. Para terminar esta sesión. ¿Sí?